Hola, mi nombre es Paola Mercedes Silva Juárez, soy estudiante de medicina de la Universidad Anáhuac Cancún. El día de hoy vamos a aprender juntos algunos puntos quirúrgicos más utilizados. El tema es nudos manuales y nudos con portaagujas. Veremos tanto puntos simples, puntos Arnaud, puntos en X, puntos en U y puntos subtérmicos. Este video está diseñado para que tú puedas practicar en casa y mejorar tus habilidades. Vamos a empezar con los materiales. Primeramente vamos a necesitar una piel artificial, pinzas de disección sin dientes y con dientes, una tijera mayo, un portaagujas, guantes quirúrgicos y hilo de sutura, ya sea nylon o seda, para la práctica. Vamos a iniciar con el punto simple. Primero vamos a colocar el portaagujas a 2/3 del cuerpo de la aguja. Nunca debe ser en la punta ni en el centro. Y vamos a necesitar la pinza de disección. Esto pues para ayudarnos y para estabilizar el borde de la piel. Entonces primeramente vamos a insertar la aguja en la piel a unos 5 milímetros del borde de la herida distal y esto va a ser perpendicular al tejido. Vamos a empujarla con un movimiento de rotación siguiendo la curvatura de la aguja y la vamos a sacar. Ahora vamos a pasar de nuevo la aguja en el borde proximal de la herida, que es igual a 5 milímetros. La pasamos igual siguiendo el movimiento de rotación y siguiendo la curvatura de la aguja y después la sacamos. Ahora después vamos a hacer la tracción del hilo. Necesitamos dejar del hilo unos 3 a 5 centímetros del extremo para hacer el nudo y con ayuda del portaagujas vamos a realizar el nudo quirúrgico. Entonces vamos a enlazar el portaagujas 2 veces y vamos a agarrar el hilo que dejamos de 3 centímetros y lo vamos a traccionar. Ahora vamos a hacer otra vez el mismo paso, pero solo le vamos a dar una lazada al portaagujas y volvemos a traccionar y lo volvemos a repetir una vez más, solo una lazada al portaagujas y hacemos la tracción del hilo. Esto pues debemos asegurarnos de que el nudo quede plano, firme pero no tenso para que no se estrangule el tejido. Y por último vamos a cortar los extremos del hilo dejando de 0.5 a 1 centímetro de longitud. Ahora vamos a hacer el punto Sarnoff. Es como un punto simple, también es conocido por largo, largo, corto, corto, porque primero se empieza a 1 centímetro de ambos lados y después a 5 milímetros. Entonces vamos a empezar montando la aguja en el portaagujas a 2/3 de su cuerpo. Y vamos a sujetar el borde de la piel con la pinza de disección con dientes o sin dientes, como uno se acomode, para estabilizar. Vamos a insertar la aguja en la piel a 1 centímetro en el borde distal de la herida y vamos a sacar la aguja siguiendo el movimiento de rotación y vamos a dejar en ese extremo unos 3 centímetros para después poder realizar el nudo. Entonces ahora vamos a volver a insertar la aguja en el borde proximal de la herida igual a 1 centímetro y vamos a sacar la aguja. Entonces ahora, ya que hicimos de 1 centímetro de ambos lados, vamos a hacerlo a 5 milímetros de ambos lados. Entonces empezamos ahora en el borde proximal. En vez de hacerlo a 1 centímetro, lo hacemos a 5 milímetros. Entonces insertamos la aguja en el borde proximal y sacamos la aguja, igual siguiendo un movimiento de rotación de la aguja. Y volvemos a insertar ahora en el borde distal de la herida a 5 milímetros. Sacamos la aguja y seguido de la tracción del hilo, porque vamos a necesitar el extremo que habíamos dejado de 3 a 5 centímetros para hacer el nudo y vamos a agarrar el portaagujas para realizar el nudo quirúrgico. Entonces vamos a enlazar el portaagujas 2 veces y vamos a agarrar el extremo que habíamos dejado y vamos a hacer la tracción
y ahora lo vamos a hacer otras 2 veces, pero solo vamos a enlazar una vez. Entonces enlazamos una vez, agarramos el hilo que habíamos dejado de 3 a 5 centímetros en un extremo y volvemos a hacer la tracción y volvemos a repetir otra enlazada de solo una enlazada y volvemos a hacer la tracción. Por último, pues vamos a cortar el hilo, vamos a cortar los extremos del hilo dejando de 0.5 a 1 centímetro de longitud. Ahora vamos a hacer el punto en X, literalmente va a quedar en forma de X, las suturas van a estar cruzadas y vamos a empezar insertando la aguja en el borde distal de la herida a unos 5 milímetros del borde de la herida. Y vamos a seguir el movimiento de rotación, vamos a sacar la aguja y lo vamos a hacer ahora en el borde proximal de la herida. Vamos a insertar la aguja a unos 5 milímetros del borde de la herida y la vamos a sacar. Es como un punto simple, pero la diferencia es que ahora vamos a pasar a insertar la aguja en el lado derecho, pero en el borde distal de la herida para que este se cruce y vamos a insertar igual a 5 milímetros la aguja siguiendo el movimiento de rotación, la sacamos y otra vez a 5 milímetros en el borde proximal de la herida y la sacamos. Literalmente son nudos simples, 2 nudos simples, solo que se cruza al lado derecho y después, como ya habíamos dejado los 3 centímetros en el otro extremo cuando iniciamos para hacer el nudo, vamos a iniciar el nudo y vamos a hacer una doble enlazada con el portaagujas y vamos a agarrar el extremo que habíamos dejado de 3 centímetros y hacemos la tracción. Ahora vamos a volver a hacer la enlazada, pero va a ser una enlazada, agarramos el extremo que habíamos dejado y hacemos la tracción y otra vez se va a repetir una enlazada, agarramos el extremo y hacemos la tracción. Por último vamos a cortar el hilo y vamos a dejar de 0.5 a 1 centímetro de largo. Ahora vamos a hacer el punto en U, literalmente se debe formar una U en el borde proximal de la herida y vamos a iniciar introduciendo la aguja a unos 5 milímetros del borde distal. Vamos a sacar la aguja y vamos a meterla ahora en el borde proximal de la herida, siguiendo el movimiento de rotación. Sacamos la aguja y lo que lo va diferenciando de un punto sencillo es que vamos a insertar la aguja, pero en el lado derecho, en el lado proximal. Entonces insertamos la aguja, seguimos el movimiento de rotación, sacamos la aguja y se debe formar una U. Por eso es que se llama así. Entonces sacamos la aguja y ahora lo metemos en el borde distal de la herida. Hacemos el movimiento de rotación, sacamos la aguja y ahora vamos a hacer el nudo. Vamos a empezar enlazando una lazada doble con el portaagujas y agarramos el extremo que habíamos dejado de 3 centímetros y traccionamos. Ahora vamos a repetir lo mismo, pero con una enlazada con el portaagujas. Agarramos el otro extremo y traccionamos. Y lo repetimos una vez. Una enlazada, agarramos el otro extremo, traccionamos y listo. Ahora lo último que queda es cortar el hilo dejando de 0.5 a 1 centímetro de largo. Por último vamos a hacer el punto subdérmico. Esto específicamente es en la dermis. Vamos a iniciar insertando la aguja en el borde de la herida derecho a unos 5 milímetros. Después vamos a volver a insertar la aguja en el tejido subcutáneo profundo del lado derecho. Giramos la aguja hacia la dermis superficial, esto sin salir a la piel. El pase debe terminar justo debajo de la dermis en la línea media. Ahora vamos a insertar la aguja en el lado izquierdo, justo frente al punto de salida anterior. Es como un pase espejo del primero. Esto quiere decir que va a entrar superficial y sale profundo. Así ambos extremos del hilo están enterrados debajo de la piel.
Y pues esto se va a seguir. Vamos a hacer del lado derecho, del lado izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, hasta llegar al otro borde de la herida, en donde vamos a volver a repetir a unos 5 milímetros del borde de la herida del lado izquierdo. Ahora vamos a insertar la aguja y en ambos lados debemos de tener de 3 a 5 centímetros para poder realizar el nudo en ambos extremos de los bordes de la herida. Entonces vamos a iniciar haciendo el nudo en el borde derecho. Vamos a enlazar 2 veces el portaagujas y agarramos el mismo hilo y hacemos la tracción. Ahora va a quedar como un nudito en forma de U, y ese mismo vamos a ir agarrando al hacer la siguiente enlazada, que solo es una. Vamos a agarrar el otro extremo que les digo y vamos a hacer la tracción y vamos a repetirlo otra vez. Una enlazada, agarramos ese extremo y hacemos la tracción. Y lo mismo vamos a hacer en el borde izquierdo de la herida, los mismos 3 pasos para hacer el nudo, y al final cortamos ambos extremos dejando. Muy bien, ahora les voy a mostrar algunos puntos simples, puntos Sarnoff, puntos en X, puntos en U y puntos subdérmicos que anteriormente ya había hecho, pero ahora realicé otros y la verdad es que yo veo una diferencia en los que ya había realizado con los de ahora, pero aún así pues todavía me falta práctica, entonces no se desanimen y pues sigan practicando. Voy a hablar sobre generalidades de nudos quirúrgicos. Primeramente, los nudos manuales se hacen con las manos directamente y sin instrumental. Son útiles en cirugía abierta cuando hay buen acceso a la zona. También requieren destreza digital para asegurar tensión adecuada y evitar que el nudo se deshaga. Estos se utilizan comúnmente para anudar estructuras internas como vasos o asas intestinales. Ahora, los nudos con portaagujas pues utilizan el portaagujas, también llamado portaagujas de Mayo o de Cryle, que son más precisos y controlados y son ideales para la piel y tejidos superficiales. También permiten ejercer una tracción más pareja sin dañar el hilo y es la mejor opción para puntos cutáneos o zonas de difícil acceso. Ahora, en los tipos de puntos quirúrgicos, como ya les mencioné, tenemos el punto simple, punto Sarnoff, punto en X, punto en U horizontal, punto U vertical y punto subdérmico continuo. Vamos a empezar con el punto simple. El punto simple es una sutura básica que va a atravesar la piel completa y se va a anudar externamente. Su uso común es para el cierre de piel, músculo y aponeurosis. El tipo de sutura que se recomienda es seda o nylon no absorbible y catgut o Vicryl absorbible en planos profundos. Ahora en el punto Sarnoff es el punto intradérmico discontinuo con anudado interno o en extremos. Este va a ser común para cierre estético en zonas visibles, cara, cuello y brazos. Y la sutura que se recomienda es monocryl o Vicryl absorbible y de calibre fino de 4A0 a 6A0. Ahora, en el punto en X, este es una variante del simple con cruz en X para reforzar bordes y se usa en zonas con tensión o sangrado y piel gruesa. La sutura que se recomienda es nylon o seda no absorbible y Vicryl si es profundo. En el punto en U horizontal es un tipo acolchado que atraviesa 2 veces cada lado de la herida en horizontal. Su uso común es en piel gruesa, espalda, palmas y en zonas con tracción. El tipo de sutura que se recomienda es nylon, seda o prolene no absorbible. En el punto en U vertical es igual al anterior pero con dirección vertical y este mejora la eversión. Este es recomendable en heridas profundas y tejido tenso y también se recomienda la sutura de nylon o prolene no absorbible. Y por último, el punto subdérmico continuo, que este corre por dentro de la dermis, es estético y sin marcas visibles.
Este es para cierre de piel en zonas visibles, como en cirugía plástica, pediatría se puede utilizar. Y la sutura que se recomienda es monocril, bicril o PDS absorbible y de calibre de 4A0 a 6A0. Algunas recomendaciones generales es que siempre hay que respetar la anatomía y evitar la tensión excesiva. Debemos mantener bordes evertidos, no invertidos. Esto, es excepto en subdérmico. Pero también se debe usar material adecuado, ya sea absorbible para planos profundos y no absorbible para piel. Hay que realizar nudos seguros, mínimos 3 lazadas y alternando direcciones para evitar deslizamiento. Por último, no hay que enterrar nudos superficiales a menos que estén diseñados para eso, como en subdérmicos. Y como tip extra, dentro de las suturas absorbible y no absorbible, tenemos la sutura absorbible, la que se va a reabsorber sola, como el bicril, el catgut, el monocril y el PDS. Y esto es útil para planos profundos o donde no se desea retiro. Ahora, en la sutura no absorbible, requiere retiro posterior y dentro de ellos tenemos nylon, seda y prolene, que es ideal para piel externa o puntos que se pueden revisar. Por último, saber elegir y aplicar el tipo de sutura adecuado es esencial para un buen cierre quirúrgico, ya sea un punto simple, un punto subdérmico o un punto en X, entre otros. Cada técnica va a aportar tanto funcionalidad, seguridad y estética a la cicatrización. La práctica constante es lo que transforma el conocimiento en habilidad.